Buenas tardes para todos, mi nombre es Brian Castrillo, actualmente soy estudiante del tercer semestre de Psicología y el día de hoy mediante este presente video les iré explicando una serie de preguntas. Empezando por la primera, el cual es el libro de la era de las multitudes, un tratado histórico de las psicologías de las masas. En primer lugar, es muy importante que tengamos claro que la psicología de las multitudes fueron obras publicadas en el país de Francia. Sí, estas fueron obras publicadas en Francia hace aproximadamente 50 años atrás. Es sumamente importante señalar que la comunicación es un proceso social supremo, la cual cambia, ya que cambia la forma y los medios. En esta medida también podríamos decir que cambiará la naturaleza de los grupos y el mismo ejercicio del poder. Entonces, cuando hablamos del libro La Era de las Multitudes, nos referimos a la transformación, sí, a la transformación que tuvo el hombre con los medios de comunicación y a su vez con la psicología de las masas, la cual es muy importante, ya que en esta las noticias, la radio y la televisión son influencia principal con el mismo público. Es decir, tienen un fin que es llevar a la gente a utilizar el prestigio en la política, el consumo de las necesidades básicas, incluso el lujo para establecer credibilidad en nuestra propia sociedad. Ahora bien, mientras estuve leyendo el libro, hubo una frase que me llamó mucho la atención, la cual dice que la gente moderna es libre y por lo tanto fácil de ser acogidas por personas que han fallecido, es decir, fácil de ser acogidas por personas que han muerto. Ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir el autor con esta frase? El autor de este libro quiere decir que los medios manipulan ideas para violar sus propias costumbres y culturas, volviéndolas malas. Es decir, los medios manipulan a las personas para volver malas sus costumbres. Bueno, como todos sabemos, la sociología y la psicología de hoy en día, el tema de moda es el diálogo y siempre ha sido necesario sacudir, dejar ir la indiferencia que puede existir entre el despertar el interés de dichas personas a otras. Finalmente, en mi opinión, manifiesto que la psicología de las multitudes busca un líder, es decir, busca una figura poderosa que dirija una energía irracional hacia las metas que puedan cumplir todas las personas del mundo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, tengan todos los presentes. Mi nombre es Jennifer Fernández. Le vengo a hablar un poco sobre Gustavo Le Bon y las masas. El nombre de Gustavo Le Bon está asociado con varios de los hechos más importantes del siglo XX en el mundo. Su planteamiento y sus estudios alentaron la ideología nazi. Se especula que el libro Mi lucha de Adolfo Hitler se inspiraba en la obra de Le Bon. Para Le Bon, la psicología de masa es la relación de individuos con su medio, es decir, los seres humanos al relacionarse con otra masa o grupo social suelen destacar sus características. Son un alma colectiva en la cual sienten, piensan y actúan de manera individual. No es lo mismo actuar en un grupo que realizar una tarea de forma aislada. Para que los seres humanos formen un grupo colectivo, tiene que haber algo que los una a todos en masa. También lo decía de otra forma, que la masa es siempre intelectualmente inferior al hombre aislado. Pero desde el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, puede, según las circunstancias, ser mejor o peor. Todo depende del modo en que sea sugestionada. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Alexandra Arias. Esto es una interpretación breve del libro de Martín Baró. En El Salvador, en el año 1979 al 89, se creó una guerra psicológica. Consistía, como dijo Martín Baró, abro comillas, meterse, ganarse la gente y el corazón del enemigo y de sus simpatizantes, del momento y de los futuros, para convencer y conmover. Cierro comillas. Eso es una forma de terrorismo psicológico. La censura era más que todo estructural, porque el sector con el poder económico, junto con el Estado,
eran los que tenían el control de los medios de comunicación masivos. Solo se transmitía lo que ellos querían, lo que les generaba dinero, porque eso eran los intereses de los propietarios. Y las noticias internacionales las escogían de sus aliados, por supuesto. La mayoría de los salvadoreños estaban ignorados. La guerra psicológica era lo primordial para el gobierno, para crear matriz de opinión a favor de ellos. Cuando hablamos de ellos me refiero al gobierno salvadoreño, ¿ok? Bueno, en 1986 se crea el Instituto Universitario de Opinión Pública. Su objetivo era dar a conocer las mentiras producidas por la guerra psicológica. Les recuerdo que la guerra psicológica la tenía el gobierno en ese momento. Ese instituto hace conocer la realidad de los que sienten y piensan los salvadoreños, las opiniones, los intereses de diversos grupos que forman la población. Se va abriendo un espacio para discusiones pluralistas. Hasta aquí el resumen. Ahora bien, la psicología ha hecho su entrada en los medios de comunicación de la mano de diversos espacios sobre temas psicológicos y a través de artículos y programas especializados. Queremos resaltar con hipótesis que las nuevas técnicas de comunicación, sobre todo las audiovisuales, pueden influir sobre la organización psíquica de los individuos. Y podemos plantearnos cuáles son las posibilidades del psicólogo en esta problemática. Sabemos que los equipos publicitarios cuentan con asesoramiento psicológico que, orientado a una eficacia comercial y de marketing, tienen en cuenta la peculiaridad de los distintos sectores de la población, atendiendo a los criterios de edad y sexo, y es una tarea que realizan con éxito. Sería deseable que además hubiera un asesoramiento que tuviera en cuenta la salud mental y su prevención. De todo es conocida la influencia que ha ejercido el hecho de potenciar un determinado modelo de cuerpo en cualquier cuerpo, en el aumento de la anorexia. Otro tema a destacar son los excesos de la información, que referidos a acontecimientos dramáticos puntuales animan a los niños y adolescentes y a las personas con desequilibrio psíquico a repetir sus acciones o a imitar la gesta de otros, que se han visto agrandadas por la insistencia desmesurada de los medios de comunicación. Por ejemplo, mucha información del COVID desmesurada nos genera ansiedad, estrés y con el tiempo podría desencadenar en enfermedades patológicas, incluso hasta en el suicidio. En conclusión, los medios de comunicación masiva, si solo escucha, relata e informa una parte de la historia o noticia por conveniencia o por intereses monetarios, son peligrosos. No los debemos permitir. Pueden colonizar nuestras mentes y crear una guerra psicológica. Es importante que todos seamos escuchados por igual y así ver una realidad social. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Fraimar da Silva y en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de la invención de la comunicación de armas, que se sitúa en el libro de la tercera parte, ¿no? En esta tercera parte, este autor propone 4 ejes para entender cómo se origina el concepto de comunicación. Bueno, en lo cual él define como los múltiples circuitos de intercambio, ¿verdad?, y circulación de bienes, personas y mensajes. Pero aquí más que todo me voy a referir, ¿verdad?, sobre esa base socialista del autor, que resultó uno de los textos más originales, enriquecidos. Bueno, también con las ideas de Arthur
y Gramsci. Ellos se refirieron a los medios de comunicación como transmisores de violencia simbólica y dominación. En donde el análisis, mejor dicho, del capitalista, desde lo postulado socialista, tuvo mayor influencia en la comunicación masiva, en el concepto de la industria cultural. Otra de las cosas que abordó el autor sobre la antropología cultural ayudaron a comprender las diversas, o mejor dicho, como que los diversos procesos comunicativos, incluso una misma sociedad. Por el lado de la teoría crítica de Gramsci, otorgó un papel fundamental de transformación a la sociedad civil contra los grupos hegemónicos y abrió la posibilidad de proyectos alternativos de desarrollo comunitario. Bueno, por último, es importante, y es precisamente sobre este punto de vista, el que anima a profundizar en las teorías de comunicación para comprender y mejorar las interacciones entre los seres humanos para unas sociedades más justas y más plenas. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Lixiber Pérez y a continuación les estaré entonces explicando un tema muy importante sobre esta teorización. Un sujeto muy importante dentro de esta teorización es Adam Smith, quien plantea entonces la interacción entre el comercio y el crecimiento económico basándose en una teoría de ventaja absoluta, lo cual destaca la importancia del libre comercio para las riquezas de las naciones, basándose a un ejemplo de que ninguna familia tratará de producir un caso de costo mayor que comprarlo. Debido a esto, dicho país entonces deberá de ser capaz de producir un bien utilizando menos factores productos que otros. La finalidad de estos autores ya mencionado era crear un proyecto de crecimiento económico mundo, es decir, crear esa fase de oportunidades en aquel momento a aquella sociedad, brindarle bien sea aquella falta de educación, cultura e inclusive el crecimiento económico. Muchas gracias.